5, 4, 3, 2, 1, 0. Los vuelos a la conquista del espacio empiezan por un conteo al revés. Los grandes eventos empiezan por un conteo al revés. Y hay un gran acontecimiento que está por pasar, como escuchábamos en las oraciones, escuchábamos constantemente en la boca de nuestro hermano Juan Carlos, que es el anhelo de su corazón y el de cada uno de sus hijos, es que el Señor está por regresar. A veces decimos, no, el Señor viene, pero en realidad el Señor vuelve, ¿sí? Porque decir que vuelve es que ya vino, que estuvo antes. El Señor vuelve, el Señor va a regresar. Y solamente el Padre, en su soberana potestad, sabe cuándo va a ser. Él no está especulando con nosotros, Él no está jugando con nosotros y a ver hasta dónde aguantamos, sino que Él sabe perfectamente el tiempo exacto cuando su Hijo Jesucristo regrese, ya no a llevar una corona de espinas, sino a demostrar quién es Él, que Él es Señor. Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de señores. El día y la hora solamente lo sabe el Padre, como dijo el mismo Señor, en su soberana potestad. En Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. El Señor no está especulando con nosotros, como muchas veces podemos quizás llegar a pensar en nuestros desánimos. A veces pensamos que si hacemos esto o aquello, el Señor va a venir a manifestarse. El Señor simplemente dejó en su palabra, anunciando la salvación que venía en Jesucristo en el Antiguo Testamento y luego la demostró en el Nuevo Testamento. Y Él anunció que pronto va a regresar a poner juicio en este mundo. Les invito a leer primeramente en Tito. Vamos a ir tras muchos pasajes, los cuales sugiero que si en algún momento quieren compartir con algún vecino, alguna vecina, quizás con un hermano, una hermana, sobre este tema, pueda tomar nota de estos pasajes para el ánimo mutuo. Dice Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El Señor Jesucristo viene. Y quiero compartirles simplemente 3 maneras en que Pablo esperaba al Señor Jesucristo. En primer lugar, Pablo esperaba al Señor Jesucristo con una vida de sacrificio. Sacrificio también es una palabra que a muchos no nos gusta, solamente si sabemos que vamos a obtener un buen resultado, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 9. Ahora sí vamos a tener realmente un buen resultado. Estamos en nuestra provincia, ¿sí? Aquí entre los Juegos Olímpicos Juveniles 2018. Y no pude ver ninguno de esos juegos todavía. Pero acá leemos lo que dice la Escritura. Pablo sí había visto unos cuantos, versículo 24 del capítulo 9, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero ¿cuántos dice? Uno solo se lleva el premio. Y después, ¿qué dice Pablo? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, que una medalla de oro, en aquel tiempo era una corona de laureles. Pero nosotros, que dice, una incorruptible. Nuestra motivación en esta vida trasciende este tiempo. Y va a repercutir en la eternidad toda la carrera que hicimos acá. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como sin objetivo, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo constantemente era guiado por el Espíritu Santo. Él buscaba la guía del Espíritu Santo para poder ir. Él no quería golpear el aire. Todo su movimiento, todo lo que él hacía,
era guiado por Dios. Ahora, esto no solamente es la responsabilidad de un misionero como él lo era, sino de cada uno de sus hijos. ¿Recuerdan Pablo antes de llegar a Filipos? En donde ahí se convierte Lidia, el carcelero, y pasan un montón de cosas, crece la iglesia en Filipo, después se escribe la carta del gozo. Pero antes de llegar a Filipos, Pablo había intentado ir a un lugar, había intentado ir a otro, había intentado ir a otro, hasta que le apareció el varón macedonio y dijo, pasa a Macedonias y ayúdanos. Pablo sabía algo, veía en el box, ¿sí? Más bien en la lucha, en la lucha de aquel tiempo, en donde si un golpe no daba donde tenía que dar, perdía el equilibrio, ese luchador, ¿no? Y podría ser terrible la derrota absoluta. Nosotros, si tomamos malas decisiones en nuestra vida como hijos de Dios, sabiendo lo que tenemos que hacer, podemos acarrear consecuencias por muchos años, algunas quizás irreparables. Y por la gracia de Dios seguir en pie, ¿verdad? Como siempre va a ser por la gracia del Señor. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, que dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Recién escuchaba orar por la escuela dominical, y yo constantemente me evalúo cómo estoy sirviendo al Señor, porque servir al Señor no es solamente hacer una actividad programada cada fin de semana, que tenemos muchas en algunas congregaciones, sino es servir a las vidas. Pablo, cuando se despedía de Éfeso, de la iglesia en Éfeso, en Hechos 24, él dijo, todos los días estuve con ustedes, 3 años, día y noche, llorando con ustedes. Esa vida es la vida de sacrificio, de estar al lado de las personas, de estar al lado del Hijo de Dios, de los creyentes. Y ahí sepamos bien, sepamos bien distinguir, mis hermanos, nuestro sacrificio tiene que ser por los creyentes. En este sentido, vamos al plano de la escuela dominical. Estamos enseñándoles la palabra. En algún momento van a venir al Señor. No es fácil resucitar a un muerto. Sabemos que tanto Elías como Eliseo, para resucitar a un niño, ellos tuvieron que ponerse encima del niño y darle calor hasta que revivió. No es automática la conversión de una persona. Es instantánea cuando el Señor viene. Pero nosotros tenemos que sembrar la palabra como lo hacemos, por ejemplo, como estamos diciendo en la escuela dominical. Ahora, eso involucra mucho trabajo. Eso es algo de sacrificio. Pero no nos limitemos a solamente los fines de semana. ¿Y saben qué, mis hermanos? No les voy a decir hagan lo que puedan. Yo no tengo que pensar para mí, voy a hacer lo que puedo, Moisés, no te esfuerces mucho. No. Tenemos realmente, si estamos esperando al Señor, que vivir una vida de sacrificio. Tenemos que estar invirtiendo tiempo enseñándole su palabra. Y ahí es donde tenemos que discernir eso, ¿no? Porque, aunque la mona se vista de seda, ¿no? Mona queda. ¿Qué quiero decir con eso? Mucho cuidado con elegir mal en dónde invertimos nuestro tiempo. A veces que nosotros, por nuestro orgullo o por nuestros deseos, son nuestros deseos, ¿no? Nuestro corazón, que en realidad ocultan nuestro orgullo de querer que una persona cambie. Hacemos todo lo posible para que sea sin realmente esperar en el Señor. Nosotros tenemos que enseñar su palabra y esperar que el Señor haga la obra. Y estar al lado, y estar atentos. Hay muchos chicos, muchas nenas, muchos nenes, muchas personas que están esperando. Porque el amor sacrificial que dice Efesios capítulo 5 es a favor de los creyentes. Eso lo podemos saber en el contexto del capítulo 4. Aclaro todo esto, mis hermanos, porque a veces que escuchamos y decimos, este loco de Moisés está diciendo eso, y en realidad es su manera de pensar. Tristemente he discutido tanto con diferentes hermanos sobre esto, que me he acostumbrado a respaldar cada cosa que digo, y por eso se me empieza a hacer largo todo y no puedo llegar a veces a cerrar todos los puntos, porque empiezo a tratar de justificar todo bíblicamente. En Efesios capítulo 4, 5 y 6,
nos habla acerca del andar del creyente. Y al menos se menciona 7 características de cómo tiene que andar un creyente. Saben que ese es el filtro para distinguir y saber quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. El amor sacrificial es por los hijos de Dios. Y Gálatas 6, 9 y 10 dice: no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Y qué? Y mayormente a los de la familia de la fe. A veces nosotros servimos al Señor y somos todo amor, todo cariño para los que vienen a la actividad, pero entre nosotros nos mordemos y entre nosotros nos tratamos mal. Entre nosotros ni nos saludamos. ¿Qué clase de amor es ese? El amor tiene que ser en primer lugar. Incluso el Señor ordenó amarnos el uno al otro. Antes de que nos ordenara que vayamos a predicar, Él nos manda que nos amemos el uno al otro. Todo esto implica sacrificio. Y Pablo esperaba al Señor de esa manera, en una vida de sacrificio. Pero Pablo no era un sacrificio de esos religiosos, ¿no? que se pegan, ¿sí? con látigos en la espalda, o se tiran arrodillados a orar sobre maíz, o caminan tantos kilómetros. No, era un sacrificio de amor. En ese amor, en 1 Corintios 13, por ejemplo, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, que creo que nosotros no podemos quizás hasta hacer eso por los chicos, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y empieza a describir el amor. Y no nos confundamos el amor que Dios nos demanda hacia los demás con la tolerancia. Por ejemplo, el versículo 6 dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. No confundamos amor verdadero de Dios, porque Dios al que ama disciplina, no nos olvidemos, con tolerancia. ¿Estamos esperando al Señor en una vida de sacrificio? Vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. ¿Cómo era el amor? ¿Cómo era el corazón de Pablo en ese sacrificio esperando al Señor? Pablo no solamente esperaba al Señor en sacrificio, sino también en plena satisfacción en su corazón. Mi hermano, si ese sacrificio que usted hace por el Señor no está causando una satisfacción, no le está llenando, eso no está viniendo de Dios. Y eso lo demuestra acá Pablo en el capítulo 12, versículo 15 de 2 Corintios. Y yo con el mayor que dice: placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Aunque no den las cuentas, yo con el mayor placer me doy, me gozo. Les exhorta de esa manera a los Gálatas, que es la carta siguiente, Gálatas capítulo 4, versículo 15. Pablo, después de haberse enterado de que los Gálatas ahora estaban más que siguiendo, caminando en la gracia de Dios, estaban caminando otra vez en la ley. Pablo se da cuenta que no solamente estaban errados de esa manera, sino que habían perdido algo muy importante. Gálatas 4, versículo 15. ¿Dónde pues está esa, qué dice? Satisfacción que experimentabais, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Se dan cuenta? Esperar al Señor nos demanda sacrificio, pero es con esa satisfacción que nos lleva a dar más y más. Y los Gálatas agarraron y empezaron a poner barreras, porque ya la gracia de Dios no fluía desde sus corazones, porque habían empezado a vivir de otra manera. Una vida de sacrificio, una vida de satisfacción, pero también una vida de santidad. Tenemos en 2
en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 10. Y la santidad, mi hermano, no es decir, el Señor mira mi corazón. Eso no es santidad. Eso es autosuficiencia, ¿no? Un autoengaño. Decir, pero el Señor mira mi corazón. No me juzguen, el Señor mira mi corazón. Primera Tesalonicenses 2:10 dice Pablo, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Es verdad, había muchos que criticaban a Pablo y le hacían falsas acusaciones, pero él tenía más testigos de su manera santa de vivir, y él era irreprensible. Santidad esencialmente significa, sabemos que es puestos aparte, pero es esencialmente ser diferente. Ser diferente. Y eso implica, ¿no es cierto?, como dice justamente también en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, donde dice, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿qué dice? Por completo. Y todo vuestro ser, ¿qué dice? Espíritu, alma y ¿qué más? Cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay mucha discusión en cuanto a tatuajes, no tatuajes. Es clarísima la palabra. No tatuajes, dice la palabra. En Levítico se enseña marcas y hay muchos que dicen, no, pero eso eran las marcas, qué sé yo. ¿Acaso el tatuaje no es una marca? Claro que es una marca. Hasta los dermatólogos hoy en día están en contra de los tatuajes. No hay ni un dermatólogo que los apruebe y sabemos todas las consecuencias que traen. No entiendo cómo hay tanta... Es que veo que hay muchas enseñanzas solamente hechas por niños, no solamente espirituales, ¿sí? Personas que no quieren fomentar que el cuerpo, ese cuerpo, mi hermano, que usted tiene, es el templo del Espíritu Santo, como dice en 1 Corintios capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Todo vuestro ser, y nuestro ser que incluye espíritu, alma y cuerpo. El deseo de Pablo para los tesalonicenses era que todo nuestro ser se santifique por completo. Y antes Él les había dicho, les había mostrado a ellos acerca de lo que Él estaba esperando, al Señor Jesucristo. Porque en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo le está enseñando acerca del arrebatamiento. Viene el juicio sobre este mundo, que por todo lo que dice las Escrituras, profetas del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, son 7 años de ira sobre todo el mundo. En Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y nosotros no somos de la tierra, somos del cielo. Y Él nos va a quitar antes de que todo eso acontezca. Viene el arrebatamiento, también es anunciado en 1 Corintios capítulo 15. El Señor nos va a quitar antes. Y no sabemos cuándo es eso. ¿Cómo nos damos cuenta que ya viene Navidad? Nos damos cuenta porque vemos los preparativos por todos lados, es anunciada la musiquita, en nuestro país es el calor, empieza a hacer calor, todos ya sabemos que se viene la fiesta, y algunos dicen, oh, hay clima navideño, otros dicen, no hay espíritu navideño, y así se habla un poco, pero ya sabemos que va a venir esa fecha porque se preparó todo antes.
sabemos que este clima del mundo nos está anunciando que el Señor viene y no sabemos cuándo. Esa es la diferencia. Un texto más en Lucas, capítulo 17, versículo 22. Lucas 17, 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de esos días del Hijo del Hombre y no lo veréis. O sea, este versículo 22, a ver si podemos entenderlo un poquito. Va a venir un tiempo, mis hermanos, que ya estamos viviendo acá, en que los días de la iglesia de Jesucristo no son como los de antes. En que, ¿te acordás cuando íbamos? Qué lindo que era todo antes, ahora está todo mal. Tiempo vendrá cuando ya pareciera que no se distingue la presencia de Dios en este mundo. Y es el tiempo que estamos viviendo ahora. Todos los valores que ha logrado el cristianismo, sigue el cristianismo, porque recordemos que cuando Jesucristo vino y cuando los apóstoles estuvieron viviendo, cuando estuvo esa primera iglesia, era todo un degeneramiento total. Y lo que trajo a todo el mundo fue un orden. Y los grandes valores cristianos conquistaron todo Occidente. Y hoy todos esos valores están siendo echados a un lado, imponiendo diferentes leyes. Y cada vez es como que es más difícil. Versículos 23, y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, dice el Señor, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Ya estamos viendo los relámpagos. Vemos el fulgor, esa luz que está anunciando una pronta explosión de juicio en este mundo. Dice el versículo 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿A quién? A todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y mis hermanos, Noé estuvo 120 años construyendo el arca, clavando, serruchando, trabajando, todos los días, constante, todos los días. Solamente 8 se salvaron. Una vez que la puerta se cerró, nadie más entró. ¿Y saben qué? No se salvó más nadie que ellos. Niños, mujeres, animales, todo destruido. ¿Saben por qué? Porque todos merecemos ser destruidos. Solamente un hombre halló gracia. No por su favor, no porque no era muy bueno, no, halló gracia delante de los ojos de Dios. Como usted y como yo, mi hermano. Hemos hallado gracia. Dios simplemente quiso salvarnos. Pudo haber salvado a otros, ¿sabe? Pero nos quiso salvar a nosotros. Pudo haber salvado a su vecino. Imagínese usted viviendo la vida que su vecino o su vecina hoy vive. O un familiar cercano en su casa. Cambie los roles en su imaginación solamente. ¡Qué perdidos estaríamos! Sin embargo, Dios derramó su gracia sobre usted y le salvó. Y ese es el mensaje de gracia que vamos dando. Y el Señor hará la obra. ¿Qué tenemos que ser nosotros entonces? ¿Me puedo desanimar si no creen en Jesucristo? ¡No! Es solamente obedecerle. El Señor a Isaías, véalo después, en el capítulo 6, le dice, Isaías se dispuso y dijo, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dice, vas a predicar y no te van a entender, no te van a escuchar y no va a haber conversiones. ¿Hasta cuándo? Dice Isaías. Hasta que caiga mi juicio. Nosotros somos llamados a convertir a la gente. No,
Somos llamados a predicar hasta que Él venga, viviendo en sacrificio, en plena satisfacción, pero con santidad, porque el Señor viene. Mis hermanos, meditemos. Les invito a cerrar nuestros ojos y a que tengamos cada uno una oración personal, íntima en este momento, de cómo estamos esperando a nuestro Señor. Evaluemos nuestra vida de sacrificio. ¿Hay satisfacción en nuestro ser esperándole? ¿Nos estamos deleitando en el Señor? ¿Hay santidad en nuestra vida? En nuestra casa son testigos de nuestra santidad. ¿Pueden dar testimonio de nuestra santidad? Nos quedamos unos segundos así en oración para que luego nuestro hermano termine la reunión. En sus manos, pon tu vida en sus manos, vive en santidad.